hablamos de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y hablamos de nuestra mente como el centro de operación donde Cristo habita. Usted está completo en el Señor. De hecho, eso dice el apóstol San Pablo. En Él estamos completos. Completos, no nos hace falta nada. Un cuerpo que es templo de su Espíritu Santo y una mente, como dijimos la semana pasada, una mente donde la torre de control está gobernada y está dirigida por el Espíritu Santo. Así es que con esa cobertura de Dios que tenemos, con esa presencia de Dios que tenemos, hay garantía bíblica para afirmar lo que la Escritura dice, que la propiedad de Dios, el maligno, no la toca. Lo que es importante es que usted y yo nos ubiquemos en ese sentido perfecto y pleno de lo que es ser propiedad de Dios. El salmista dice: el que habita debajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Note bien que es el que habita debajo del abrigo del Altísimo. El que se sale de debajo del abrigo, la Biblia dice que el león ruge cuando ve a su presa. Por lo tanto, es importante. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. E inclusive dijo: si vosotros permanecéis en mí, como yo permanezco en vosotros, ustedes pidan lo que quieran y les será dado, les será hecho. Ahora, al final tomamos unos minutos para decir, citando al apóstol San Pablo en el capítulo 12 y versículo 2, que la debilidad de nuestra mente es precisamente el resultado de no afirmar lo que la Escritura nos enseña sobre ese particular. Hay cosas que dependen de Dios, pero hay cosas en la vida cristiana que dependen de nosotros. Como por ejemplo, Dios no puede renunciar al siglo por mí. No. A mí me toca renunciar al siglo. Cuando yo estoy hablando de renunciar al siglo, estoy diciendo renunciar al sistema de cosas que dentro de la mente reprobada del hombre de hoy, la mente pervertida del hombre de hoy, opera en medio de la sociedad. Es decir, yo tengo que conformarme al propósito y a la vida de Dios. Yo tengo que renunciar al estilo mundanal, al estilo que quiere imponer el mundo. Yo no puedo ajustarme al mundo como cristiano para hacer de la experiencia del estilo mundanal parte de mi propia experiencia. La Biblia es clara. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Ahora bien, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo que se trata es de lo que antecede a la expresión del versículo 2. De lo que se trata es de un sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo no tiene nada, absolutamente nada que ver con flagelación. Hay gente que piensa en sacrificio vivo y entienden que sacrificio vivo es entrar en un proceso de tortura al cuerpo. No tiene que ver absolutamente nada
con tortura al cuerpo, con negación al cuerpo. No, sacrificio vivo es mera y sencillamente entender esos 3 pasos que el apóstol San Pablo pone en el versículo 12. Cuando yo hago un sacrificio vivo, yo renuncio a la mundanalidad de este siglo. Y cuando yo hago un sacrificio vivo en mi culto a Dios, en mi culto racional, en mi culto con la mente, en mi culto con el intelecto, cuando yo hago un sacrificio vivo a Dios, entonces yo me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento. Es decir, ¿qué entiendo yo de la palabra de Dios? ¿Qué entiendo yo del propósito de Dios? ¿Qué entiendo yo Dios quiere para mí? ¿Qué entiendo yo Dios quiere para cada uno de los roles que yo desempeño como cristiano? Pues en esa medida, en la medida en que yo entiendo el propósito de Dios, yo voy transformando mi mente. O sea, no puede haber un acto cristiano disociado de Cristo. Por lo tanto, a la hora de yo pensar como cristiano, tengo que incluir todos los roles de mi vida. Número 1, si soy esposo, yo tengo que pensar en un esposo como si Cristo fuera el esposo de mi esposa. O viceversa, si fuera esposa, tengo que pensar como cristiano, partiendo de la premisa de que yo como esposa represento a Jesucristo en mi interacción con el esposo. Por eso es más fácil echarle la culpa a los demonios y echarle responsabilidad a los diablos. ¿Ven? Que decir, oye, pero esto es más serio de lo que yo imaginaba. Sí. Transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento es que yo entiendo de la fe, que yo entiendo de Cristo, que yo entiendo de su propósito, que yo entiendo de su plan. Y una vez yo entiendo de Cristo algo, lo próximo que yo debo hacer es aplicar lo que yo he entendido de Cristo. Lo tengo que aplicar a mi vida práctica, en cada uno de los roles en los que yo me desempeño, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hermano, como hermana, como tío, como tía, como vecino, como jefe, como dueño de negocio, como empleado, indistintamente. Cada uno de los roles que yo desempeño tiene que tener, y hay una palabra que es una palabra media cursi, pero a mí me parece que es muy asertiva, tiene que tener una postura crística, es decir, una postura que tenga mente de Cristo, a fin de que yo pueda comprobar con esa renovación de mi entendimiento, yo pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida, que es una voluntad agradable y que es una voluntad perfecta. Cuando un cristiano vive de esa manera, por eso yo le dije la semana pasada que yo dificulto que a un cristiano se le meta un demonio. Yo lo dificulto. Si se le metió un demonio, antes de reprenderle el demonio, invítelo a convertirse. Porque si se le metió un demonio, no se ha convertido. Si está convertido, no se le mete un demonio por ningún lugar. ¿Cómo se va a meter un demonio en un cristiano? Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y la mente es torre de control que gobierna y dirige Jesucristo.